Sí, sabía. Una frase muy sencilla de Osler, y fíjense ustedes que con qué regula, digamos, con su ser, estudiante de medicina. Y Osler, entre otras cosas, decía: en lo que realmente hay que insistirle a un principiante es que el proceso educativo en el que se ha embarcado no es un curso de medicina o un periodo de residencia, sino un curso que dura toda la vida, para el cual el trabajo de unos pocos años con tutores o profesores es solo la preparación. Yo creo que esto lo tiene que tener más en claro el docente que él o el alumno. Me parece que lo tiene que tener más en claro el docente. Si nosotros tuviéramos en claro, desde la perspectiva docente, que lo que lo forma al alumno no es nuestra intervención con las clasificaciones, con las formas, con la palabra, con los gráficos, sino que lo que lo forma y nos forma fundamentalmente es el contacto con la vivencia que en nuestro caso es la realidad sanitaria, el proceso de salud-enfermedad, el paciente enfermo, o la situación de salud-enfermedad que sea. Si nosotros verdaderamente hiciéramos carne eso, hablaríamos menos y mostraríamos menos aspectos teóricos y le daríamos más las palabras al alumno y fundamentalmente cambiaríamos de escenario formativo. En nuestro escenario formativo serían menos las aulas y más los lugares donde se juega el proceso de salud-enfermedad. Yo creo que esta frase que Osler se la dirige fundamentalmente al médico que recién comienza, fundamentalmente al médico y la médica que está principiando, digamos, en su formación, creo que tiene que estar más dirigida al docente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que mejor le podemos ofrecer al alumno y a la alumna es el acompañamiento en una vivencia vinculada con el proceso de salud-enfermedad. Si nosotros pensásemos eso, todo lo demás se acomodaría. Se acomodaría nuestro discurso, se acomodarían los lugares donde enseñáramos medicina, se acomodarían las evaluaciones, porque todo giraría en torno a la vivencia y no en tanto a lo que decimos. Cuando hoy hablamos de las 3 preguntas de tal docente, de las preguntas de este otro docente, significa una medicina basada en lo que dice el docente. Una medicina basada en lo que dice el docente. El adivine lo que pienso tiene que ver con a ver si está en lo correcto o no está en lo correcto el alumno que tengo, la alumna que tengo enfrente. Porque el parámetro es el docente, no es el alumno. Y el parámetro no tiene que ser ni una medicina basada en el docente, ni una enseñanza basada en el docente, ni una enseñanza basada en el alumno. La enseñanza tiene que estar basada en la vivencia, en lo que se vive, en lo que se hace. Yo soy alumno, y ahí se pone en juego todo lo demás. Me puedo explicar a los alumnos vivencias porque no. La materia que doy es muy... Es que quizás, claro, no tengas que explicar la vivencia, sino que quizás tengas que poner al sujeto en una situación vivencial. Y toda la teoría se basa en alguna experiencia práctica. La epidemiología se basa en la experiencia de la observación y la comparación. Después viene el odds ratio, que es una forma de comparar y es una forma de valorar la realidad. Pero la epidemiología se basa en la observación de la realidad. Entonces, uno tiene que exponer al alumno a la observación de la realidad. Y uno tiene que acompañar eso. Y lo vas teniendo de tu marco teórico, del marco teórico del conoces. Pero dar solo marco teórico sin vivencia es, por lo pronto, en salud, una estafa. Es una estafa. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es la vivencia. Luego, en ese acompañamiento le vamos dando, digamos, brindando las herramientas para comprenderla, para profundizar, hasta nuestro límite. Porque ninguno de nosotros es, digamos, portador de todos los conocimientos. Entonces, si nosotros formamos alumnos en el cual lo mejor que le puede pasar no es estar al lado nuestro para que repitan lo que digan, ni lo mejor que le puede pasar no es que reciban todo lo que nosotros les decimos en un PowerPoint, sino que lo mejor que le puede pasar es tener un hecho vivencial para después
ir y tener las herramientas para interpretarlo, nuestra función es tratar de brindar las herramientas para que el alumno interprete la realidad que tenga, ya sea un proceso de una enfermedad de una comunidad o un paciente con fiebre y lesiones cutáneas. Porque como dice Osler, y es real, nunca vamos a estar siempre al lado de los alumnos. Y hay algo al cual yo siempre lo repito, que es la relación con sus hijos. Es decir, nuestra misión es dar herramientas. Porque si no, fíjense que nuestra misión sea solucionarle todo el tiempo el problema a nuestros hijos. Hasta ahí acá, ustedes acompañan a sus padres. Entonces, por suerte, los dejamos de casa. Pero, digamos, nuestra misión es un poco, nuestra función como docente es un poco lo que dice Osler, que lo hice dirigido a los alumnos, yo de vuelta se lo dijo a los docentes: paren de hablar los docentes, paren de decir lo que hay que pensar, paren de decir lo que hay que responder, y empiecen a acompañar a esa persona en el proceso, digamos, de aprendizaje que es al lado del problema. ¿No? Así que bueno, tiene mucho que ver con todo lo que estábamos diciendo, por lo menos hasta ahora. Pregunta, y ahora vamos a meternos en el infierno tan temido de la semiología neurológica. Página tuya. Pregunta, ¿qué experiencia tiene cada uno vinculado con la semiología del sistema nervioso? Experiencia. Hoy hablamos, en Neuroninguna nos habló, ¿por qué creen que es un problema esta temática? ¿Qué creen que es un problema? Es un problema, que son mucho más que cualquier otro sistema. En lo que a mí me pasa por ahí como alumna, que veo que son los que menos lo toman, en realidad. Se enfocan más a la patología y saberte bien, no sé, clasificación y esas cosas, y semiología toma 1 o 2 nomás. Y de hecho tampoco te lo enseñan, no, por lo menos yo. Por ahí el resto tuvo mejor suerte que yo y pudo ver algo de semiología. Yo no vi nada de semiología. Vimos ACV, isquémico hemorrágico, vimos pero no cómo me doy cuenta si un paciente tiene un ACV. Lo único que puede ser que tenga un poco de alteración del habla, que tenga, pero lo sé, me parece más de otras materias, no de neurología. A mí me parece que es como dos cosas, como es complejo todo lo que es neurología, claro, y hay como un mito alrededor de qué es esa complejidad, porque en anatomía te lo dan al último, en una semana, depende de la cátedra que estés, como que pocos saben mucho, y lo que te dan no te dan cosas importantes, que no te dan mucho de irrigación, que te va a servir para ACV y saber cómo son las áreas, y capaz que te dan mucho del origen del nervio, del núcleo, cómo se llama, y en la parte después de la carrera de semi lo dejan la última semana de la cursada, cuando están todos con parciales y lo dan en una clase. En neuro no tenés clase de práctica, yo no tuve nunca cuando puse los ITP de neurología, y bueno, como no le dan importancia, y se crea ese mito de miedo de que nadie lo sabe, y lo que dice el profesor de neuro nos contaba que era bastante personaje, muy buen docente, contaba, decía de esa escena de cuando llega alguien con una ACV, de cómo la gente, no hay médicos, desaparecen se sacan los guardapolvos, una fobia a tener que hacer el examen neurológico porque no lo sabe nadie. Es decir, tenemos una historia, digamos, de una especie de tara vinculada con la semiología neurológica, el cual yo no puedo responderlo, pero voy a tirar algún dato. Hay un semiólogo de la segunda escuela francesa que se llama Emilio Sergent. Emilio Sergent escribe un libro, uno de los primeros textos de semiología médica, tal cual nosotros lo conocemos, en el año 1901. Yo tuve, y ustedes podrían tener la oportunidad de estar en contacto con este libro que se llama Semiología y Técnicas en Clínica Médica. El libro está en la biblioteca de la universidad, es de 1901. Corresponde a la segunda escuela francesa. La segunda escuela francesa participaron médicos que son muy cercanos a ustedes, de la Foix, Gilbert, Glenard, que ustedes conocen. Bueno, de esa escuela está Emile Sergent. Y Emile Sergent
escribí un texto de semiología, hace casi 20 años. La mitad de ese libro es neurología. La mitad de ese libro de semiología es de neurología. Eso me hizo pensar a mí que nosotros tenemos ese arrastre. Hay muchísimas cosas que se han descrito, que se han hecho en neurología en su momento, que eran en ese momento absoluta y totalmente necesarias. Había una necesariedad de una sobreexploración neurológica. Y la tradición esa semiológica nunca se transformó, como toda tradición. Ustedes saben que las tradiciones están para repetirse, ¿no? Lo tradicional no está para ser transformado. Lo tradicional encuentra su goce en la repetición. Esa es la tradición. Por eso el gaucho se sigue vistiendo como hace 200 y ahí está el goce. El goce está en la repetición. Y yo creo que hay una tradición neurológica que no hemos podido, a pesar de haber neurólogos muy buenos argentinos, en el cual han tratado de hacer una revisión, en el exacto sentido de la palabra, de la neurología, pero no se ha logrado convertirla en una neurología ayornada a lo actual, salvo en sus métodos complementarios. Por eso lo que yo le voy a proponer hoy es una forma de evaluación del paciente que tiene como objetivo responderse a una pregunta. La pregunta es si mi paciente tiene una afectación neurológica. No es la pregunta de si mi paciente tiene un cerebeloso. No voy con una hipótesis. Voy a buscar a ver si la exploración me brinda hipótesis. Los textos que han sido escritos vinculados con semiología neurológica, uno va con la hipótesis. Semiología de las disfunciones vestibulares. Semiología de las patologías desmielinizantes. Semiología de la polineuropatía. Yo no voy a partir en esta propuesta que hemos llamado evaluación neurológica global. De esta evaluación neurológica global no voy a partir de ninguna hipótesis. Es más, voy a partir de una hipótesis nula. Es decir, mi paciente no tiene nada. Quiero demostrar que mi paciente no tiene nada. Y es lo que pasa en la guardia y es lo que pasa en el consultorio. Yo tengo un paciente con una diabetes. ¿Tiene algo neurológico? A ver. Yo tengo un paciente con un lupus. ¿Tiene algo neurológico? A ver. Ese paciente que hoy contaban, que vino con una crisis convulsiva, es otro paciente. Es un paciente en el cual yo tengo que abordar semiológicamente desde el punto de vista clínico, que incluye lo neurológico, a ver cuál es la patología. El paciente ya me está planteando una hipótesis. Me está diciendo, tengo una convulsión, o la tesis, tengo una convulsión, tengo un foco motor. La exploración es distinta. Yo le propongo acá hacer algo que me parece que está más cercano a las necesidades de un médico de orientación general, que es responderse a la pregunta, ¿tiene mi paciente algo neurológico? Y el reflejo bicipital y el reflejo radial exploran la misma metámera, por ejemplo, la misma nivel medular. Entonces, hay una gran redundancia vinculada con lo que es la semiología neurológica y creo que tenemos que ajustar a esta necesidad. Entonces hoy yo le voy a proponer una forma, un sistema, con un puñado de técnicas semiológicas, un puñado que quizás sean 20 y pico técnicas semiológicas y no más de semiotecnias, que me respondan la pregunta de si mi paciente tiene algo neurológico. Entonces, un paciente con un síndrome cerebroso, tenemos muchísimos elementos para valorarlo. Ahora, ¿cómo encuentro un cerebeloso en alguien que no me presenta ni dismetría, ni mareo, ni marcha del ebrio, ni nada? Y quiero saber si tiene algo neurológico. ¿Cuántas maniobras son? Probablemente sean un puñado de maniobras. Difícilmente un cerebeloso tenga índice de nariz normal, índice de oreja normal, o adiático silencia normal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Probablemente tenga que hacer esas maniobras. Puedo hacer la prueba de Barani, la podemos discutir, pero en un contexto de evaluación neurológica global, para preguntarnos si el paciente nos plantea una hipótesis de patología neurológica, tenemos que seleccionar maniobras. Y esto hay que hacerlo de una manera práctica, de una manera que en 10-15 minutos podamos respondernos esta pregunta. ¿Ahora? Ya, en los próximos 15 minutos. Yo creo que de alguna manera
arrastramos cuestiones que tienen que ver con una falta de análisis, de crítica, de revisión de lo que la semiotecnia neurológica hoy nos pide y nos exige. Así es. Y probablemente el paciente lo que necesita sea un médico o una médica que pueda identificar una lesión neurológica. Si puede identificar esa lesión neurológica desde el punto de vista sindrómico, mejor. Y desde el punto de vista sindrómico, focal o topográfico, mejor. Pero el médico con orientación general tiene que saber identificar si un paciente tiene una patología neurológica y a qué síndrome general corresponde. Luego, si es una polineuritis autoinmune, una polineuritis de las más frecuentes, una polineuritis carencial o una desmielinizante, vendrán otros pasos. Pero el médico con orientación general tiene que detectar la polineuritis. Ese es el gran punto y la gran confusión que a veces nos genera lo neurológico. Entonces, ¿alguien trajo algún texto de neuro? No, Nadie. yo traje la de Sanguinetti, pero semiología. ¿Qué trajiste? Sanguinetti. Ah, Sanguinetti, es buenísimo el Sanguinetti. Sí, yo hoy empecé a leerlo y el nervioso está... El neuro está buenísimo. Creo que lo escribe Osvaldo Fustinario, ¿no? No me acuerdo. Creo que es el hijo de Fustinario. Bueno, el Sanguinetti es buenísimo. Yo recomiendo el neuro de Sanguinetti también. Cualquier texto de semiología, Es así. neurología está muy bien. No hay problema. El Sanguinetti yo creo que es un... Y el Varela, platense, la escuela platense de Japonik, aunque Varela se formó también con Mancino, el Varela, el capítulo de neuro está escrito por Enrique Mayo. Sí. Enrique Mayo, un gran neurólogo platense. También hay que transitarlo si quieren. El Varela está bárbaro. Yo les voy a proponer en 15 minutos hacer esto, dividirnos en grupos, en 4 grupos. Grupo Sanguinetti, grupo Neurología Básica de Gustavo Poch, que no lo van a encontrar en ningún lado. Grupo Fustinoni. Nosotros tenemos un Fustinoni. Recuerden que lo que vamos a hacer es técnica semiológica. Es decir, no vamos a ir ahora a la interpretación. Lo que buscamos ahora es la técnica semiológica. ¿Cuál es la semiotecnia? ¿Cuáles son las herramientas semiológicas que tenemos para buscar? Yo les propongo algo muy sencillo en la evaluación neurológica global, que es la de dividir la exploración física del paciente en 4 momentos. Un primer momento es de observación inicial. Un segundo momento, que es con el paciente acostado. Un tercer momento, que es con el paciente sentado. Y un cuarto momento, que es con el paciente de pie. De tal manera que yo no voy a evaluar primero la guía piramidal, después el cerebeloso, después el tono muscular, sino que yo voy a elegir las maniobras acorde a la posición que tiene el paciente. De tal manera que el paciente viene, lo acuesto, le hago algunas maniobras, lo siento, le hago otra, lo paro, le hago otra y cerré la evaluación neurológica global y me respondo si tiene algo neurológico o no. En la observación inicial, grupo Sanguinetti, vamos a ver qué semiotecnia, técnica, no interpretación, no ve aquí yo le puse técnica, podemos hacer para valorar la situación del paciente, el estado de conciencia, la palabra y el lenguaje, la fase, actitud y marcha. Sencillo, pero nos ponemos de acuerdo a ver cómo lo hacemos. El grupo Poch tiene un libro de Gustavo Poch que yo la verdad que se los recomiendo y me gustaría que lo tengan todos, no lo van a encontrar, así que es para sacarle copia. En el cual quiero ver a ver si pueden valorar la semiotecnia de motilidad activa y pasiva, de tono muscular, de búsqueda de sensibilidad superficial y profunda. El grupo Fustinoni, vamos a hablar la semiotecnia de pares craneales, de reflejos profundos y nada más. Y el grupo que tenemos es el Leguarda, vemos la ataxia, la agnosia,
la praxia y tono muscular. Recuerden que no es el desarrollo de todo, sino es qué técnicas tenemos. Bueno, muy bien. En el momento de la evaluación neurológica global, probablemente ustedes se encuentren con que van a necesitar algunos instrumentos. El instrumento, digamos, que más cerquita van a tener y que más van a necesitar y que más impacto tiene en el examen físico del paciente neurológico es el martillo. Y el martillo tiene que ser un martillo más o menos así, o así, en el cual lo importante es que tenga, digamos, que tenga suficiente peso como para que el peso esté concentrado en la parte percutoria del martillo. En la parte percutoria del martillo. Y el martillo sirve básicamente y casi exclusivamente para lo que son los reflejos profundos. Es decir, una partecita de todo el examen físico neurológico. No todo, una partecita, pero una parte importante del examen físico neurológico. Probablemente se encuentren con la necesidad de tener un alfiler o algo punzante con algo, digamos, relativamente suave, como para valorar la sensibilidad superficial y la sensibilidad dolorosa. En el cual esto se puede prácticamente reemplazar con muchos elementos que ustedes pueden llegar a tener en una guardia o en su consultorio. No se necesita una aparatología especial. El diapasón es muy importante, pero recuerden que el diapasón básicamente tiene un lugar en la práctica para valorar un aspecto de la sensibilidad profunda, que es la sensibilidad profunda vibratoria, es decir, la palestesia. Es casi exclusivamente para eso. Tenemos también otras sensibilidades profundas que valorar, que ahora lo vamos a ver, como es la de la presión o como es la del posicionamiento de los segmentos corporales, que también son formas de valorar la sensibilidad profunda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que la herramienta más importante para hablar a un paciente neurológico es la linterna. Si no, no sirvió de nada todo lo que leímos. Pero yo puedo garantizar que puedan hacer un examen neurológico sin linterna, porque la mía casi nunca tiene pila. Bueno, entonces no se necesita. Ustedes van a ver que las primeras fotos de los capítulos de neurología son hay una explanada de herramientas en las cuales no se puede hacer semiología neurológica de ninguna manera. Lo más importante son las manos, es la cabeza, es la observación y sin duda el martillo en cualquiera de sus formas. Acá tenemos, digamos, martillos, como decíamos, martillos de diferentes maneras, martillo cualquiera de sus formas es más que suficiente. Así que no hay que ir munido de una enorme aparatología, digamos, desde el punto de vista práctico y de lo que buscamos, que es responder a una pregunta de si nuestro paciente tiene algo neurológico o no. Lo primero que hacemos es la observación, decíamos. Y lo vamos a mirar a Lucho, que es nuestro, que hoy trajo todo su sistema nervioso para hacer casi lo que quedó del sistema nervioso. Entonces lo más importante es la observación al principio, primer tiempo. El primer tiempo es la observación. Y la verdad es que ustedes ya vienen observando al paciente. Y ustedes ya vienen sacando conclusiones. Un paciente en el cual en la fascia pueden encontrar cualquiera característica de la fascia neurológica, ya sea en su forma o en su mímica. En la marcha, como el paciente ingresa, ya puede caracterizar algunas de las marchas neurológicas que conocen. Y si no las conocen, pueden decir, acá hay una normalidad. El paciente viene solo o viene con un familiar que lo viene ayudando y uno ya saca conclusiones. El paciente tiene una postura, tiene una actitud y van a ver la cantidad de posturas y de actitudes que hay en lo neurológico. El paciente se presenta y uno ya puede hacer una valoración inicial de lo que es su lenguaje, de lo que es el habla y de lo que es su lucidez. Es decir, la observación inicial es muy rica. Difícilmente un paciente con una afección neurológica constituida no tenga algunos de estos elementos en su fascia, en su actitud, en su decúbito, en su marcha, en su acompañamiento, en su habla, en su conexión con el medio. Difícilmente no tenga algún elemento que ya nos oriente a alguna patología o alguna enfermedad neurológica si es que está constituida.
seguido hacemos el segundo momento. El primer momento que lo muestre. Entonces, primero lo acostamos. Y una pregunta que me hago es, ¿tendrá alguna alteración en la motilidad? Entonces le hago las maniobras. ¿Vieron? Las manos por allá, cerramos los ojos. Mantenemos los miembros en esa posición. Vemos si hay alguna caída del miembro. Ustedes saben que cuando cae, va rotando. Queremos sensibilizar esta maniobra. Le decimos que suba y baje varias veces. En ese subir y bajar podemos sensibilizar la maniobra. Queremos sensibilizar aún más la maniobra de la motilidad activa. Le digo al paciente que eleve los miembros, tíralo bien para arriba. Y me fijo a contrafuerza si el paciente tiene alguna alteración en la motilidad activa. Esto explora más que nada lo proximal. Quiero valorar lo distal, abrir los ojos luchos. Le digo que haga un redondelito con el índice y el pulgar y lo trato de separar. O trato de romper el anillo. O le digo al paciente que me cierre las manos y me agarre fuerte los dedos y comparo. Fíjense que con esas maniobras, en el cual subo, ¿listo? Subo y bajo, que lo sensibilizo, o lo mantengo durante más tiempo que como yo lo mantuve, o cierro formando un anillo, tratando de romperlo, o la prensión de las manos, difícilmente, si el paciente tiene un foco motor que comprometa los miembros superiores, no se vuelvan positivos. Estas maniobras, que tienen sus nombres, que pueden acordarse o olvidarse, son maniobras muy sencillas. Próximamente hago lo propio con los miembros inferiores. Fíjense cómo comienzo. Lo más importante es la comparación. Le digo a Lucho, levantar, doblar las rodillas y hago contrafuerza. La motilidad siempre tiene que ver con una contrafuerza. El paciente opone, hace una fuerza y uno se lo opone. Entonces, doblar las rodillas. Me fijo si hay simetría o no. Acto seguido, eleva el miembro inferior. Muy bien, le digo que lo mantenga. Y espero a ver si claudica. Baja. Hago lo mismo con el miembro del otro lado. Le digo que lo mantenga y veo si claudica. Bajo. Hago la maniobra de barrera. Una de las maniobras, en el cual le digo que lo sostenga. Lo sostiene. Veo si hay alguna caída. Hago otra maniobra, también de sensibilización, en el cual lo mantengo a ese nivel y le digo que lo sostenga. ¿Qué es lo que valoro acá? Primero si puede sostenerlo y después si lo puede sostener simétricamente. Así como hice con los miembros superiores de valorar lo proximal, también valoro lo distal. Apretar como el acelerador y lo valoro. Punto. Ahí valoré la motilidad activa del paciente. Difícilmente un paciente con un foco motor, con una lesión en el área piramidal, estas maniobras sean normales. Acto seguido voy a ver el tono muscular. Lo puedo valorar en cualquier posición. El tono muscular se valora de dos maneras. Por un lado, la inspección no puede valorar el tono, puede ver atrofias. Pero puede ver atrofias, el tono es algo más activo. En segundo término, uno tiene que palpar a mano llena las masas musculares, de manera comparativa. Uno valora las masas musculares comparativamente, de un lado y del otro. Eso es buscar simetría y buscar tono muscular. Y algo muy importante es la motilidad pasiva que valora el tono muscular. La motilidad pasiva tiene que tener movimientos que sean bruscos. No son movimientos suaves, bruscos. Tratar de poner valorar a ver si el músculo opone alguna resistencia en su motilidad bruscamente y uno puede ver si hay alguna alteración en el tono. Acá puedo encontrar la hipotonía y la hipertonía. Pero hago movimientos, digamos, en el cual me valore fundamentalmente la hipotonía, como decía la hipertonía. Acá aparecen varios signos que ustedes conocen, vamos a nombrarlo, como puede parecer el signo de la navaja, que al principio lo hace fuerza y después afloja. Uno puede encontrar el signo de la rueda dentada, que tiene que ver con la hipertonía, diferentes signos. Recuerden que acá el tono uno puede valorar, la rueda dentada uno lo puede valorar también a nivel de la muñeca. Cuando uno no lo encuentra, ¿sí? Uno lo puede valorar a nivel de la muñeca. Bien, pero eso es patológico, eso cuando uno ya se orienta mucho. Por un lado, entonces, buscamos lo que es la motilidad activa y la motilidad pasiva. El otro punto muy importante son los reflejos profundos y los reflejos superficiales. Aquí entra el martillo. Ustedes saben que hay muchos tipos de reflejos. Los inolvidables dentro de los profundos son el bicipital, en el cual
la maniobra semiotécnica, dejamos el brazo colgando, palpamos el bíceps y golpeamos de manera directa sobre el dedo pulgar. En esta exploración, ¿sí?, valoramos el reflejo bicipital. Bien. Por otro lado, exploramos el reflejo cubital. En la misma posición, uno puede palpar el cubital, en el cual vemos esa discreta pronación. Por otro lado, podemos palpar también el cubital. Este es el radial, el cubital. ¿Sí? Son reflejos profundos. El tricipital no lo valoro en este punto, aunque puedo valorarlo. ¿Sí? Flexionando aquí, uno puede golpear y hacer, a ver si hay. Yo prefiero la posición del paciente sentado para valorar el tricipital. En miembros superiores, valoro el sí o sí el bicipital, sí o sí el cubital, sí o sí el radial y también el reflejo tricipital. En miembros inferiores, los más importantes son los patelares. Entonces yo hago esta maniobra de sostenerlo, de cruzar la mano, con el miembro bien relajado. A veces puedo hacer maniobras de distracción o de relajación del paciente mientras hablo, o le puedo hacer contar al paciente, digamos, numéricamente, y golpeo de manera directa. Lo que observamos aquí es un hiperreflejo. Lo importante es valorar si es simétrico o no es simétrico. Por supuesto que acá estoy haciendo una mala praxis semiotécnica. Nunca hay que golpear sobre la roca. Acá lo estoy haciendo a los fines de cuidar el pudor de Lucho. Muy bien. Próximamente hacemos el aclián, en el cual cruzamos, sostenemos, ¿sí?, sostenemos el pie para valorar pequeñas flexiones y golpeamos sobre el tendón. ¿Sí? Fíjense, y aprovechamos acá la semiotecnia del golpe. El golpe tiene que ser un golpe seco, pero dirigido. Es decir, tiene que ser dirigido, seco, y en la última parte de la caída imprimir una fuerza. No tiene que caer solo el martillo, sino que tiene que partir del lugar donde va a golpear, elevarse, darle este movimiento de muñeca, no dejarlo caer, sino dirigirlo e imprimir un movimiento al golpe. ¿Sí? De tal manera que la intensidad la regulamos nosotros. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. El reflejo plantar superficial, que es el reflejo que busca Babinski, lo hacemos de una manera orientada. No se busca plantar superficial de manera sistemática, salvo que tengamos una orientación vinculada a la búsqueda y a la necesidad de buscar un reflejo plantar patológico. Es decir, en el contexto de alguna anomalía de lo que estamos haciendo, vamos a buscar el reflejo plantar superficial, que ustedes saben que se hace desde externo hacia interno, como una L, en el cual lo normal es que el paciente flexione en este movimiento. El Babinski, en lo patológico, y es la extensión como uno de sus tiempos, y el abanico es el otro, y el reflejo de la fascia lata es el otro, o la flexión es el otro. Acá me detengo un poquitito a los fines de mostrar alguna semiotecnia que tiene que ver con lo patológico, pero que por un lado es clásica y por otro lado es muy importante. Recuerden que el Babinski, como reflejo plantar superficial patológico, tiene sus sucedáneos, y ustedes saben que los sucedáneos pueden ser o en la masa muscular gemelar presionando, y eso es un sucedáneo, o sobre el tibial, un reflejo perióstico, imprimiendo una tensión perióstica, eso también, digamos, es un Babinski, o presionando como si fuera una lapicera y fuerte el tendón, eso también genera Babinski, el tendón de Aquiles, o estimulando el peroné, ¿sí?, que es un reflejo también perióstico que genera Babinski, o estimulando el dorso del pie. Son 5 sucedáneos que uno puede buscar. ¿Por qué los digo? Lo digo porque el Babinski a veces es indiferente, un diferenciado, a veces no se puede valorar por las características del paciente, entonces todos esos sucedáneos que tienen, como ustedes saben, sus nombres propios también, que por ahí podríamos recordarlos para hablar el mismo idioma, son importantes. No lo buscamos de manera sistemática los sucedáneos, simplemente cuando necesitamos buscar Babinski y no lo encontramos. Y el Babinski no lo buscamos de manera sistemática, lo buscamos cuando algo del examen físico nos orienta a eso.
Así como valoramos sensibilidad, así como valoramos los reflejos profundos, valoramos también reflejos superficiales. De los reflejos superficiales, de los muchos que están descritos, es muy importante el corneal, más que nada en situación de emergencia, y es aquí donde yo utilizo, digamos, la linterna como para valorar los otros reflejos. Entonces, reflejo superficial, en el cual no hay que tocar la córnea, uno puede soplar al paciente, digamos, pero algún estímulo que genere el reflejo. Cuando uno valora los reflejos pupilares, que es básicamente el reflejo, digamos, de acomodación y el reflejo pupilar a la luz, recuerden siempre empezar de atrás, ¿sí? De atrás de la visión del paciente. No hagan esta maniobra semiotécnica, porque esta maniobra genera no solamente el reflejo pupilar a la luz, sino también genera acomodación. Entonces la semiotecnia correcta es ir de atrás, mientras uno mira la pupila, asomarse tímidamente con los primeros rayitos de la luz y ver si hay una miosis o una mediosis, ¿sí? Entonces esta es la semiotecnia correcta. Cuando uno quiere ver acomodación, uno le dice al paciente que mire hacia adelante y que ahora mire la linterna, y ahí vemos si acomoda o no acomoda. Entonces, estas dos maniobras son muy útiles, son las más útiles para valorarla. La de la sensibilidad superficial corneal es vía trigeminal, uno tiene otras maneras de evaluarla, pero este es útil fundamentalmente en la emergencia. Acto seguido valoramos las sensibilidades, los reflejos superficiales, aparte del corneal. Yo les aconsejo, uno de los reflejos superficiales de valorar es el abdomen, que vamos a hablar. Y el reflejo abdominal, ustedes saben que se divide en los superiores, en los medios y en los inferiores, y uno rápidamente puede, de una manera, con una técnica de desplazamiento superficial, valorar si hay contractura, como ocurre en este caso. En este punto es muy importante desde el punto de vista semiológico, y si la situación clínica lo requiere, valorar si el paciente tiene lo que se llama un nivel sensitivo, en el cual acá empiezo ya con sensibilidad superficial y empiezo a preguntarle a este nivel si el paciente nota cambios en la sensibilidad, o con el pincha-toca o con el pincel. Entonces uno le va preguntando, le explica al paciente lo que va a hacer, le explica en otro sector si siente o no siente, le explica que lo vamos a hacer también en el abdomen, y vamos a ir viendo si en algún momento y de manera comparativa el paciente nota alguna diferencia. Acá es muy importante ir y volver. Siente o no siente, siente o no siente, es lo mismo esto que esto. Lo digo esto como nivel sensitivo porque en la emergencia muchas veces necesitamos esta sensibilidad superficial y estos reflejos superficiales. Acto seguido, valoro la sensibilidad superficial y profunda en miembros inferiores. Lo puedo valorar también en miembros superiores. Por prevalencia, salvo que tengan una orientación a una patología, una valora la sensibilidad superficial y profunda en miembros inferiores. Aquí, y voy a mostrar un poquito simplemente la maniobra semiotécnica con todo el miembro superior, el miembro inferior desnudo, valoro la sensibilidad superficial. El toca-pincha es una forma en la cual uno empieza en la raíz del miembro, le explica al paciente lo que va a hacer, por eso lo explicamos en otro sector, le mostramos con qué instrumento lo vamos a manejar, le dijimos ¿qué sentís? Esto, bueno, cuando sentís esto se llama toca, ¿qué sentís? Cuando sentís esto se llama pincha. El pincha, por supuesto, que no es algo, digamos, que tenga que generar un dolor intenso, sino simplemente la percepción de algo más finito que el toca. Comenzamos en la raíz, comenzamos en la parte más externa y empezamos a hacer en dos tiempos. Primero un toca-pincha que el paciente tiene que discriminar y ver si siente, y luego de manera comparativa, cómo comparativa lo siente. Lo mismo hacemos con la sensibilidad superficial. Le vamos preguntando y vamos viendo a ver si existe una diferencia de sensibilidad y después lo hacemos de una manera comparativa. La sensibilidad superficial también incluye la parte térmica que habitualmente, como se necesitan otros instrumentos y como uno ya valoró
lo algésico y la sensibilidad superficial, en general, salvo que haya una orientación clínica que lo necesite, la térmica pura no se valora en este tipo de evaluación. Cuando uno tiene que hacer la sensibilidad profunda, acá es cuando necesita el diapasón. Aparte de la palestesia, en el cual con el diapasón valoramos el tiempo en que el paciente siente la vibración y el lugar en el cual el paciente comienza a sentirla y fundamentalmente cuando desaparece, el lugar en el cual comenzamos es en la base del dedo gordo. En la base del dedo gordo. En la base del dedo gordo, ahí se tiene que valorar primero la palestesia, porque es uno de los primeros sectores en los cuales desaparece primero la sensibilidad vibrativa. Luego valoramos, en el caso de que no tengan en ese momento un diapasón, valoramos las otras sensibilidades. Entonces, la sensibilidad profunda se puede valorar también con la varestesia. Y ahí no necesitamos un varestesiómetro, sino simplemente generando presión sobre estructuras óseas, le preguntamos al paciente si siente la presión. Y de manera comparativa, presionando más de un lado o del otro, le preguntamos de qué lado siente más presión. La batiestesia, que es la percepción de la posición en la cual se encuentra un segmento corporal, la valoramos con los dedos. Y así como hacemos palestesia con el diapasón, varestesia con los dedos, y hacemos palestesia preguntándole al paciente en qué posición estamos poniendo el dedo gordo, si hacia arriba o hacia abajo. Así, con estas tres maniobras de varestesia, de palestesia y de batiestesia, valoramos la sensibilidad profunda. Acto seguido, sentamos al paciente. Sentate, mirando para acá. Parte de la motilidad activa. Si nos quedó alguna duda, entonces podemos volver a repetir las maniobras de nivel superiores, podemos volver a repetir y hacer algunas maniobras que quizá no hicimos acostado. Le decimos al paciente que se toque el hombro y yo se la separo para valorar también la motilidad activa. Es decir, completo motilidad activa. Le puedo decir al paciente que pegue una patada, y comparar. Y esto también es valorar motilidad activa. Acá completamos reflejos. Puedo hacer de una manera más cómoda el reflejo cubital, que con el paciente acostado me cuesta un poco o cuesta un poco más. Puedo hacer el reflejo radial. Puedo hacer el reflejo que no hice, deja flojito, el tricipital. Puedo hacer con el paciente sentado el reflejo rotuliano. Entonces, acá completo la motilidad activa. Puedo completar el tono muscular y completo los reflejos profundos. Acto seguido voy a pares craneales. Entonces le digo al paciente, empiezo por los oculares, le digo al paciente que mire con la cabeza fija la linterna. Entonces valoro el recto interno, es decir, el sexto, el tercero, el recto interno, valoro el oblicuo menor, valoro el recto inferior, valoro el patético. Entonces acá estoy valorando sexto, cuarto y todo el tercero. Y ya vine de valorar también lo pupilar, que aquí lo puedo repetir si es que me quedó alguna duda en esta posición. Acto seguido le digo que frunza el ceño, que cierre los ojos fuerte, trato de abrirlo con los dedos, los ojos, los párpados, le digo que muestre los dientes, le digo que sonría, le digo que infle la boca, y ahí estoy valorando el séptimo. Le digo al paciente que levante los hombros, bien para arriba, a contrafuerza, y valore el espinal. Le digo que saque la lengua, y valore el hipogloso. Le digo que la entre, y que empuje la mejilla con la lengua, y yo le hago fuerza, y valoro la fuerza en el hipogloso. Le digo que abra la boca, y miro la úvula, y miro el paladar, y veo el 10, y veo el 9. Entonces, ahí valoro el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, el onceavo, el doceavo, el 9 y el 10. Me queda hacerle un fondo de ojo, me queda hacerle una campimetría clínica, que es muy útil, y me queda el olfatorio, en el cual yo les recomiendo en relación al olfatorio hacerlo dirigido al cuadro clínico del paciente, que tiene su semiotecnia, que no es difícil.
Uno tiene que elegir sustancias, algunas más irritantes, unas menos irritantes, o más características, el paciente lo puede valorar. Pero no forma parte de la evaluación neurológica global si uno quiere responder a la pregunta. Forma más parte de lo que uno tenga, de una patología que uno quiera, digamos, tipificar claramente. El fondo de ojo tiene que ser una práctica nuestra. El clínico tiene que conocer, tiene que saber reconocer un edema de papila, reconocer una hemorragia, reconocer un desprendimiento de papila, desprendimiento de retina. Es decir, son elementos que tenemos que aprender a reconocer. Tenemos que reconocer algunas retinopatías típicas, como la hipertensiva, como es la diabética. Creo que ese es el espectro de lo que el clínico tiene que conocer. Así que forma parte de la evaluación. Pero fíjense que estas maniobras, en el cual uno valora el tercero, uno valora el cuarto, uno valora el sexto, luego hace espinal, luego hace hipogloso, luego hace el 9 y el 10, son maniobras que uno las hace y difícilmente un paciente que tenga una afectación de algún par craneal de estos no tenga positividad frente a alguna de estas maniobras. Por supuesto que uno puede hacer mucho más. Uno le puede decir al paciente que tome agua y ver si refluye y valoramos mejor el décimo par. Uno puede decir al paciente que emita determinados vocablos para valorar el glosofaringio o valorar qué es lo que pasa frente a la dilución, también el glosofaringio. Y también son maniobras, digamos, que son útiles, pero difícilmente un paciente tenga una afectación en el hemogástrico del glosofaringio y uno vea una úvula centrada o uno vea un paladar normal. Acto seguido, con el paciente sentado, uno puede explorar la agnosia y la praxia. Y uno elige acá, uno elige. En la praxia uno le puede decir al paciente que se abroche la camisa, en la praxia, en el caso de él, le podemos decir que se desanude o se desprenda la cadena, o se ponga la remera, se saque la remera y se la ponga, si uno tiene alguna orientación. En la agnosia uno le puede preguntar con los instrumentos que tiene si el paciente reconoce. Son preguntas sencillas que uno tiene que elegir cuando está frente al paciente, en el cual valorar si el paciente tiene un reconocimiento de algo habitual o de cosas habituales y que debe conocer, o si el paciente tiene un movimiento aprendido anteriormente, ponerse la camisa, ponerse y sacarse la remera, desabrocharse y abrocharse el cinturón, o lo que tenga, digamos, en los zapatos, en el caso de él, para ver si eso no lo perdió o si hay alguna alteración. Acto seguido le decimos al paciente que se pare. Y acá parado hacemos una maniobra muy importante, que es la maniobra de Romberg. Acuérdense que Romberg describe la maniobra para la sensibilidad profunda, porque Romberg lo describe para la sífilis, entonces, para la sensibilidad profunda. Acá le decimos al paciente que junte los miembros, que junte los pies, bien, juntos. Acá valoramos si el paciente, digamos, tenemos que tener en cuenta que el paciente puede caer. Entonces ponemos las manos atrás del paciente, las ponemos al lado y le damos esa confianza. Y le decimos que cierre los ojos. Ahí lo que nosotros valoramos es si el paciente pierde el equilibrio. En un cerebroso el paciente oscila pero no se cae. En un diabético el paciente sí se cae, en un paciente cordonal se cae, en general hacia adelante, listo, los ojos. Y en un recuerdo vestibular cae látero pulsado hacia un determinado lugar. Es decir, el Romberg en el cerebroso es negativo. Oscilante pero negativo. El Romberg es positivo para lo que lo describió Romberg, que es el cordonal. Y no cualquier caída. El Romberg es positivo cuando el paciente cae de manera enérgica y rápida hacia un lugar, hacia un sector. Que el paciente pierda y haga esto, eso no es un Romberg positivo. El Romberg positivo cuando el paciente pierde absolutamente de manera rápida el equilibrio y la posición de parado. Cuando le saco el bastón visual, cuando le saco el bastón visual. Nos sentamos brevemente y hacemos una maniobra muy importante. Le decimos al paciente que extienda los brazos, que cierre los ojos, le tocamos el dedo que queremos que se lleve a la nariz y decimos que se toque la nariz alternativamente. Primero un brazo, después el otro. Y lo repetimos. Acto seguido, le decimos al paciente que con estos dos dedos se agarre la oreja del otro lado. Y se lo agarra. Y que haga lo mismo de este lado. Perfecto. Acto seguido, le decimos al paciente que abra los ojos y que ponga las dos manos arriba de los miembros superiores. ¿Qué pasó? No, por la llave, para ¿Te lo doy? Déjame la última vez que han abierto, yo pues cierro. Excelente. Sí. Perdón, No, por favor.
Le decimos que haga muchas veces este movimiento con los ojos cerrados. Perfecto, perfecto. Difícilmente un paciente con un cuadro cerebeloso no tenga dismetría o no tenga adiadococinesia. Después lo podemos haber sospechado el cerebeloso porque tenía hipotonía, porque tenía el signo en el cual cuando le suelto la mano se golpea, o porque cuando hago el reflejo patelar queda péndulo. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es de valorar la dismetría con el índice nariz, la dismetría con el índice oreja. Podemos valorar en el paciente con el decúbito dorsal el talón rodilla, que es una manera más, pero si tiene talón rodilla también tiene, es decir, índice nariz, y valorar la adiadococinesia. Entonces eso es muy importante y fíjense como con pocas maniobras nos podemos orientar a si el paciente tiene un cerebeloso o no. Si llegamos a encontrar algo positivo de esto, vamos a hacer una semiotecnia dirigida al cerebeloso y vamos a ver, como decíamos, la hipotonía, el talón rodilla, la adiadococinesia, el Barani. ¿Conoces el Barani? Barani. Vamos a hacer el Barani. Poné el dedo enfrentado a mi dedo. Baja la mano. Cerrar los ojos. Hacerlo de nuevo. ¡Epa! Bueno, el Barani, el paciente. Bueno, pero eso son maniobras de sensibilización para valorar mejor un cuadro dismétrico cerebeloso. Lo que sí o sí tenemos que hacer esas maniobras. Y nosotros ya en la observación de los paredes craneales vamos a haber detectado si el paciente tenía o no tenía nystagmus, elemento también importante del, entre otros, el cerebeloso. Bárbaro. Y acto seguido, parado, le digo al paciente que haga lo siguiente. Ponete enfrente allá, mirándome, lo veo caminar y le digo que venga. Y veo su marcha. Y le digo que vuelva. Ahora le digo, bueno, fíjate, mirá todo esto. Cerrá los ojos. Da 4 o 5 pasos. 4 pasos. Muy bien, listo. Sentate. Difícilmente un paciente con una enfermedad neurológica que dentro de las que uno jerarquiza, fíjense acá, de las más comunes en un consultorio, una parálisis del séptimo, del tercero, una neuropatía periférica, un accidente cerebrovascular, un cerebeloso, un foco motor de cualquier origen, un temblor, un cuadro de urgencia, etc., difícilmente el paciente dentro de estas enfermedades neurológicas que abarcan lo prevalente no dé positivo con algunas de estas maniobras. Yo lo que puedo decir es que en el examen físico que acabo de hacer no encuentro ningún elemento neurológico significativo de relevancia. Bueno, esta es la propuesta de lo que es la evaluación neurológica global. Bueno, estuvieron leyendo algo de todo esto, de lo que conté, qué podemos agregar, qué podemos criticar, qué podemos analizar, qué observaciones hay. Los reflejos, algunos, o sea, yo sabía que, por ejemplo, lo que es el signo de la navaja o rueda dentada se agotan con las repeticiones. ¿Algunos de los que nos mostraste normales, digamos, se agotan o en el examen repetitivo? Todos los reflejos necesitan un tiempo de latencia antes de volver a ser repetidos. Porque hay un agotamiento en relación a los receptores, digamos, profundos vinculados con el reflejo. Entonces, todos los reflejos deben hacerse una vez, 2 veces y esperar. Cambiar de segmento y volver. Lo importante de los reflejos es que estén y sean simétricos. Y si no están, que no estén de los dos lados. Es decir, la simetría es más importante que la valoración del reflejo en sí mismo. Fíjense lo que nos pasó con Lucho recién. Es decir, en una posición acostada nos dio una cierta reactividad del bicipital que cuando lo sentamos tenía menos reactividad. Eso tiene que ver con la intensidad del golpe, con el posicionamiento. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué tiene? ¿Una hiperreflexia en una posición? No, lo que hay que buscar es la simetría, que en los dos lados sea igual. Entonces, en relación a los reflejos, yo lo que les aconsejo es, hagan reflejos profundos. Los profundos más importantes, inolvidables para realizar en un paciente es el bicipital, el tricipital, el cubital, el radial,
el patelar y el aquiliano son los más importantes. Luego uno puede hacer el pubiano, puede ser el abductor, puede hacer el mesenterino, podemos hacer el pisiforme, como habíamos dicho la otra vez, podemos buscar muchos reflejos profundos, pero esos son, digamos, los inolvidables en un examen físico, que cualquiera de estas patologías probablemente sean positivos. Nunca estimulen un tendón de manera repetitiva, porque no van a saber en cuál de las respuestas valorarlo. Entonces se estimula una vez, se estimula otra vez, y se cambia de segmento, o se espera y después se vuelve. Perdón, y el único reflejo superficial sería el de la córnea. Uno puede hacer todos los reflejos superficiales, pero hay algunos que están en la evaluación inicial del paciente y hay otros que están en una evaluación dirigida. Entonces el bulbo cavernoso, el perianal, el palmar cutáneo, son reflejos que uno los va a buscar de manera dirigida. Inclusive el plantar superficial. El plantar superficial en la exploración, yo creo que tiene que estar reducida a la búsqueda de un plantar superficial patológico, es decir, a la búsqueda de un Babinski. Y el Babinski tiene que estar orientado a confirmar un foco motor. Entonces, bueno, son reflejos muy importantes en su hallazgo, pero que requieren una selección de cuándo utilizarlos. Mientras tanto hay que utilizarlos siempre, ¿no? Hay que buscarlo, digamos, para adiestrarse, digamos, ¿no? Pero la semiología neurológica exhaustiva viene como una semiología dirigida luego de que la evaluación neurológica general dio alguna orientación. Nosotros no habíamos leído de la parte del lenguaje, como no había la parte que hacía lenguaje escrito. No sabemos, eso es lo que estamos hablando ahora, si lo haces en la parte general o si algún tipo de alteración te va a seguir a buscar lo que es dictar una palabra que se escriba o algo de eso. Bien. Alguna forma de disgrafia, de la grafia o disgrafia, alguna forma de disgrafia difícilmente estén solas. Es decir, es muy probable que los trastornos del lenguaje escrito vayan acompañados de un trastorno del lenguaje verbal. Entonces, frente a un trastorno del lenguaje que el que ustedes exploran en general es el verbal, frente a un trastorno del lenguaje verbal, exploramos todos los tipos de lenguaje y más exhaustivamente. Entonces yo creo que la puerta es el trastorno del lenguaje, es decir, la fascia verbal. Es la puerta a la exploración de los otros tipos de lenguaje. Luego la disgrafia puede tener un Parkinson. Ustedes pueden hacer escribir al Parkinson en el cual la letra chiquita, ¿no? Habla en Parkinson. Ahora, a todos los pacientes que vienen nos van a hacer escribir para ver si tienen letra chiquita. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la letra chiquita para diagnosticar Parkinson? Esto lo tenemos que preguntar. Esto lo tenemos que preguntar. Por supuesto que se puede hacer. Y se le puede poner música, a ver si reconoce una melodía o escucha y diagnosticar la música. Ahora, a todos les vamos a hacer escuchar una cumbia, digamos. Bueno, entonces, eso tiene que ver con lo que estoy planteando. Tenemos que seleccionar las técnicas semiológicas. No es lo mismo, un reflejo profundo patelar que el reflejo, digamos, de la borda del mentón. No es lo mismo. ¿Y el octavo par? El octavo vieron que lo valoré únicamente en la fase vestibular, en el Romberg. Lo valoré. Si no, digamos, la forma de valorarlo, primero es preguntándole al paciente, segundo preguntándole a los familiares, que lo detectan antes que el paciente, y tercero con pruebas. Entonces, eso es un estímulo sonoro mínimo que se compara con el otro lado. Cuando había relojes que hacían tic-tac, era el reloj. Hoy quizá le acercaremos algún timbre de algún ringtone Del celular. más bajo, exactamente. Pero, digamos, se puede explorar, digamos, tranquilamente. Frotándole el pelo, ¿no? Frotándole el pelo, cuchicheándole de un lado del otro. Y cuando se hace el Romberg, si se mueve un poquito, oscila muy poquito, puede ser normal eso también, ¿no? Puede ser Eso es absolutamente normal. En el Romberg uno le dice al paciente lo que hicimos, ¿no? Colocan los dos miembros en posición de firme. El paciente tiene que estar derechito.
Le decimos que cierre los ojos y nos garantizamos que si se cae lo vamos a agarrar para que no se lastime. El rombe positivo es inmediato, ¿no? El cordonal hace así, pero es inmediato, no es con latencia. El rombe positivo vestibular es hacia un lado, y estos pueden caer y pueden lastimarse hacia un lado. Y de inmediato al cerrar los ojos. El rombe negativo, es decir, cuando no cae, el rombe negativo, cuando mantiene todavía, puede ser un negativo oscilante, como sucede en el cerebeloso, o una oscilación negativa normal, que es una oscilación menor, que al paciente no le hace perder el equilibrio, una oscilación menor. Cuando uno tiene dudas puede sensibilizar el rombe, y es aquí donde uno coloca el miembro en el pie, por delante del otro pie, le cierra los ojos y ahí lo sensibiliza. No es para todos, cualquiera que esté aquí puede caerse, pero probablemente cae luego de una latencia. El rombe es positivo en cuanto cierra los ojos, es decir, quiso el bastón visual, el paciente inmediatamente cae y de manera enérgica, no es es un caer, eso es muy importante, eso es un rombe positivo. Bien. ¿Qué nos puede quedar afuera? ¿Qué patología neurológica, le pregunto aquí, si tienen experiencia, qué patología neurológica prevalente nos puede quedar afuera después de este grupo de maniobras técnicas? ¿Qué? Kerner Klusinski, un meningio. Perfecto. Eso es muy importante. ¿Cuándo busco un meningio? Y un meningio lo busco cuando hay un contexto de meningio. Entonces, el meningio, y voy a hacer un esfuerzo por olvidarme del nombre de las maniobras. El meningio, la voy a decir, me parece mal. Sí. El meningio, es decir, son dos maniobras sencillas, dos maniobras. Lo que hago es esto, y lo que hago es esto. ¿De acuerdo? Esas dos cosas tienen que hacer. Ahora, acá tenemos que encontrar la rigidez, ¿sí? Encontramos la rigidez y buscamos la rigidez. Y le preguntamos al paciente, buscamos la rigidez, y acá lo que buscamos es la flexión fundamentalmente. Esas son dos maniobras. Vamos a ver qué me consiste. Y adelante y así. Una mirando qué pasa con el cuello y otra mirando qué pasa con... Ahora, esto dentro de una sistemática, puede entrar cuando hay una orientación, o cuando hay una orientación, un síndrome febril, bueno, voy a buscarlo, con las particularidades del caso. Pasemos al reflejo de Binda para adentro. El reflejo de Binda para el equipo. Lleva al paciente que mire bruscamente para acá y levante el hombro. Cuando levante el hombro mirando para aquel lado, es un signo de meningismo. ¿Reflejo de qué? Binda. No sé, Ahí ya salió me el nombre. De Binda. Lo que pasa es que también, el paciente te está vomitando y volando de pie, pero es vertiginoso, ¿no? Claro, entonces, Sí, de todas las maniobras que hicimos, ¿qué cosas nos pueden orientar a un vertiginoso? El rombe. Cuando el paciente entra caminando. Sí. Después de hablar con el paciente, ¿hay vertiginoso sin vértigo? No. Entonces, el paciente va a venir y va a decir, tengo vértigo. Acto seguido, usted va a hacer un examen físico dirigido a la búsqueda de un síndrome vertiginoso. Es un planteo totalmente distinto a la evaluación neurológica global. Un planteo totalmente distinto a la evaluación neurológica global. A ese paciente probablemente jerarquice el rombe, jerarquice vestibular, quiero ver coclear, acá sí quiero ver no solamente lo vestibular sino también lo coclear, ¿no? Acá voy a ver nistagmus, entonces el paciente con el vertiginoso lo voy a ver entrar, me dice que tiene vértigo, me fijo si tiene nistagmus, me fijo si tiene otro paracraneal, me fijo si el paciente tiene dismetría o no, para ver si es un vertiginoso, hacer el diagnóstico diferencial de vertiginoso entre cerebeloso y vertiginoso. Le hago romber, entonces tiene un romber lateralizado, tiene un nistagmus central, tiene, no tiene dismetría, es un vestibular. Puede tener una afectación coclear, bueno, es un vestibular. Ahora, es un planteo diferente a lo que acabo de hacer.
Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. Perdón, ¿y esa lista que escribiste ahí de qué es? Esto es, pensamos con Cristina, dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son las situaciones clínicas prevalentes neurológicas? Prevalentes neurológicas. ¿Qué es lo más común neurológicamente? Un von Reichenhausen, ¿no? Entonces, lo más común probablemente es una parálisis intracraneal, el séptimo, el tercero, el sexto, en un contexto de un paciente con diabetes o de hipertensión endocraniana. Lo más común es cualquier tipo y forma de neuropatía periférica, la diabética, la urémica, la alcohólica. Lo más frecuentes son los cuadros vasculares, cerebrovasculares, de cualquier tipo. Ahora, aquí, en este examen neurológico, encontramos elementos que yo después voy a encontrar que es un Miller-Gruber. Pero primero tengo que detectar el foco para saber si es un Miller o un Miller-Gruber. O si es una enfermedad, digamos, una enfermedad cerebrovascular de la cerebrosa posterior. Primero me encuentro con el foco. Después veo que es un Becker. Bueno. Un síndrome cerebeloso. Un foco motor de cualquier origen. Un foco motor de cualquier origen. Un foco motor de cualquier origen, porque lo que yo necesito es detectar el foco motor. Después veo que es una ACV, que es un glioblastoma o que es una tox en un HIV. Y entendemos que una cosa es un foco motor en un paciente anticoagulado, otra cosa es un foco motor en un paciente inmunocomprometido, otra cosa es un foco motor en un paciente bajo corticoterapia prolongada. Pero primero tengo que detectar el foco motor. Y ahí, por eso, como decían hoy en la guardia, todos rajan, porque el problema es detectar el foco motor. Si ponemos la tomografía, vienen todos a ver la tomografía. Pero el tema es detectar el foco motor, después viene la interpretación. El foco motor de cualquier origen. Temblor, como algo común, difícilmente en cualquiera de estas maniobras no surge un temblor. De mirar la lengua a extender los miembros. Y el paciente consulta, o lo detecto por eso. Bueno, meningio, meningismo. La urgencia, que tiene su particularidad. Su particularidad, bueno, los trastornos del sensorio de cualquier grado hasta el coma. Entonces, un poco con Cris nos pusimos a pensar qué es lo prevalente en la consulta ambulatoria, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser lo prevalente? ¿No? La cefalea y muchos de estos elementos. Yo les propongo que esto lo ejerciten con su próximo paciente. Lo ejerciten, lo hagan muchas veces, hasta que salga solo. Hasta que salga solo, lo ejerciten. Acá lo importante es hacerse de un método, de una forma de exploración y seleccionar las maniobras que uno va a utilizar, seleccionar la técnica que uno va a utilizar. Y bueno, encontramos que esta manera de ordenarnos en relación a la posición del paciente es mejor que ir por áreas o ir por grupos, digamos, vías, ¿no? Mejor en base a cómo el paciente está en la posición y uno va armando la semiotecnia de a poco con el paciente, ¿no? Entonces, lo que Niels Sargent escribió hace 120 años, no se le reformuló ni se le quitó nada y se le agregó resonancia magnética.